Mateo, Marcos, Lucas, Juan, y sí contienen el evangelio, pero eso no es el evangelio. Cuando digo evangelio, algunos piensan en el camino a los romanos, contiene el evangelio, pero tampoco es el evangelio. Primeramente nos va a declarar y explicar, hermano, de una manera explícita lo que es el evangelio, y después el apóstol Pablo nos llama a perseverar en este mismo evangelio. No porque la fe, no porque la salvación sea por obras, sino que si esa fe es genuina, hermanos, seremos fieles a esa fe hasta el día de nuestra muerte. Versículo 2 dice la Biblia: por lo cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creéis en vano. Hermano, si tú y yo no hemos creído en vano, y si hemos depositado únicamente en Cristo nuestra fe y confianza, dice mi Biblia que somos salvos. La palabra salvos significa ir al cielo, hermanos. No hay mensaje más importante, y les repito, hermanos, que hacer una oración no nos salva, sino arrepentirnos y depositar nuestra fe en Cristo, lo que nos da nuestra salvación, hermanos. Tal vez hay alguien que esté escuchando este mensaje y tú no tienes la seguridad de ir al cielo el día de tu muerte. Te tengo buenas noticias. Hay alguien que te ama, y ese alguien es Dios. Y envió a Jesucristo a morir en la cruz para perdonar todos tus pecados. Y si le aceptas en tu corazón, te arrepientes y pones tu fe en Él, Él te promete darte la salvación. A continuación nos declara el evangelio. La palabra evangelio, hermanos, significa buenas nuevas. El evangelio se divide en tres partes. Versículo 3 nos da la primera. Primera de Corintios 15:3 dice la Escritura: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Pablo dice: lo que te voy a dar es lo que yo recibí. Dice la Escritura que Cristo, fíjate la primera palabra que dice, murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. El evangelio consta de tres partes, y la primera parte del evangelio es la muerte de Cristo. Y dice la Biblia que habiendo bebido la copa, exclamó: tetelestai, consumado es. Y Cristo se aferró a la palabra, que, hermanos, antes de entregar su espíritu, bebió la copa para cumplir todo lo que estaba profetizado en la Biblia. El justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Hermanos, no te estoy hablando de cualquier muerte. La muerte de Cristo fue impresionante. Isaías 53 nos explica cómo fue su muerte. Leeré del verso 3 al 7 y nos dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Fíjate lo que dice: mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Hermanos, qué mejor día para recordar, hermanos, el sacrificio perfecto de Cristo. Los golpes jalaron su barba, lo escarnecieron, clavos en las manos, clavos en los pies, siendo rey lo coronaron con espinas, y Jesús murió para salvarnos, hermanos. Nuestra fe está depositada en la muerte de nuestro Salvador, y esto, hermanos, es lo que separa el cristianismo de cualquier otra religión. Las religiones te dan buenos consejos,
Las religiones te muestran un estilo de vida. La religión te dice que debes hacer ciertas obras para ir al cielo. Pero nosotros como cristianos y como pueblo de Dios, nuestra fe está única y exclusivamente en el Evangelio, en la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Salvador, hermanos. El Evangelio no es un consejo. El Evangelio es un anuncio. Lo que Jesús hizo por ti y por mí, hermanos. El justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Yo le di mis pecados y Él me dio su justicia. Hermanos, gloria a Dios por el Evangelio. Él vino a salvar a los pecadores, Pablo dijo, de los cuales yo soy el primero. Hermanos, hay gente que el día de hoy dice que vino a dejarnos un ejemplo, y sí nos vino a dejar el mejor ejemplo, pero vino a ser más que darnos un ejemplo, vino a darnos el Evangelio, hermanos. Entendamos que el cristianismo es distinto a cualquier religión, hermanos. Nuestra fe descansa exclusivamente en Jesús. No es Jesús y la iglesia, no es Jesús y el bautismo, no es Jesús y una imagen, no es Jesús y las buenas obras, es Jesús, hermanos. Nuestra Biblia dice, porque por gracia sois salvos. Esa palabra gracia es un regalo inmerecido, hermano. ¿Te das cuenta que si Cristo no hubiera venido, no hubiéramos podido ser salvos? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y eso no de vosotros, pues es don de Dios o regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Ninguna iglesia te puede salvar, ninguna iglesia murió por ti. La salvación descansa en Cristo Jesús, hermanos. Y entre comillas diré esto, no porque formes parte de una iglesia te hace cristiano, porque no porque un carro esté en una cochera lo hace carro. Solamente aquellos que se han arrepentido de sus pecados y han puesto su fe en el Señor son cristianos, hermanos. Nos declara el Evangelio, la primera parte es la muerte, versículo 4, dice la Escritura, y fue sepultado. El Evangelio se desglosa en tres partes. El primero es su muerte. El segundo es su sepultura. Hermanos, les recuerdo que ni siquiera la muerte podía sostener al Hijo de Dios. La muerte no pudo vencer al Hijo de Dios, y nos declara la tercera parte del Evangelio. Versículo 4 dice, y que fue sepultado, y fíjate lo que sigue, y que resucitó al tercer día, conforme las Escrituras. Hermanos, gloria a Dios por este día, porque este es el día que celebramos la resurrección de nuestro Salvador. Resucitó para no morir jamás, hermanos. Rey de reyes y Señor de señores. Y es lo que estudiaremos este día, la tercera parte del Evangelio, hermanos, que es la resurrección de Cristo. Este día es tan importante porque si le quitamos la resurrección, no habría evangelio. Si quitamos el evangelio, no hay salvación. Si quitamos la salvación, hermanos, estaríamos en nuestros pecados. Y si estuviéramos en nuestros pecados, no habría cielo. Por eso es que este día es tan importante, hermanos. Pablo quería convencer a la iglesia de Corinto sobre este asunto histórico y profético de la resurrección de Cristo, y nos dice el versículo 5, y que apareció a Cefas y después a los 12. Primero Pablo declara lo que es el Evangelio. Versículos adelante, hermanos, nos habla de testigos oculares de la resurrección de Cristo, y nos dice, verso 5 nuevamente, y que apareció a Cefas, después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Pablo nos explica que hay testigos visibles, oculares, del relato más importante de este mundo, que ha sido la resurrección de Jesucristo.
algunos, hermanos, al ser judíos, algunos creían, pero otros muchos no creían. Y por eso declaró esta carta a la iglesia de Corinto con muchas pruebas indubitables, y termina diciendo, y saben, a mí también se me apareció. Estas personas, hermanos, estuvieron dispuestos a dar su vida por el evangelio, por el anuncio, por lo que Jesús había dicho. Hermanos, algunos hombres están dispuestos a vivir por una mentira, pero nadie estaría dispuesto a morir por una mentira. Y estos testigos oculares nos testifican que es una veracidad la resurrección de Cristo, hermanos. Estos hombres fueron mártires y murieron porque ellos habían visto a Cristo resucitado, hermanos. Los opositores de aquel día, más que nadie, hermanos, querían encontrar aquel cuerpo, pero hermanos, no lo encontraron porque no estaba en la tumba. Esa tumba sigue vacía el día de hoy, y no es que alguien haya tomado el cuerpo, como lo han dicho algunos ateos, sino ha sido Dios quien levantó a Jesucristo de entre los muertos. Pablo habla de los testigos. Nos da un sustento a nuestra creencia de esta mañana. Versículo 5 nuevamente dice: se apareció a Cefas. Lo conocemos más como Pedro, hermanos. El primer testigo ocular de Cristo resucitado fue Pedro. En los evangelios vemos a Pedro valeroso, pero en un instante de su vida había negado su fe cuando cantó el gallo aquella noche amarga. Después lo vemos en el libro de Juan, desanimado, yéndose a pescar. Ahí en la pesca no pescaba nada. Jesús le dice: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Y después, en su cuerpo glorificado, les dicen: echen la red de este lado. Y en su nombre, hermanos, cacharon tantos peces, hermanos. Pedro vio a Cristo resucitado. Y por eso, en el libro de los Hechos, ya no está temeroso y pescando. Lo vemos en el libro de Hechos parado, predicando con denuedo, hermanos. Vayamos a Hechos capítulo 2, versículo 21. Porque Pedro fue el primer testigo, de acuerdo a Corintios 15, un testigo ocular de la resurrección de Cristo. Hechos 2:21 dice la Escritura: y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Varones israelitas, oíd estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Fíjense lo que Pedro predicaba: a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendiste y mataste por manos de inicuos, crucificándole. Ahí está la muerte, la crucifixión, y al cual Dios levantó, la resurrección, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible, hermanos, que fuese retenido por ella. Pedro les empieza, hermanos, a predicar sobre el glorioso evento de la resurrección de Cristo. Versículo 32, vamos para allá, Hechos 2:32. Y nos dice la Biblia, Hechos 2:32: a este Jesús, fíjate lo que dice, resucitó Dios. Hermanos, vemos un Pedro tan distinto, predicando con denuedo sobre la resurrección de Dios, de lo cual, fíjate Pedro, todos nosotros somos testigos. Predicó con tal denuedo y gracia, hermanos, que la gente, mira cómo reaccionó en el verso 37. Al oír esto, dice la Biblia, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Y le respondió de la mejor manera que puede hacerlo un cristiano. Verso 38. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Hermanos, si vemos un hombre siendo fiel al Señor, predicando, porque aquel hombre había visto a Cristo resucitado, hermanos. Regresamos a Primera de Corintios capítulo 15, versículo 5. El primer testigo de la resurrección de Cristo fue Pedro, nos dice aquí Pablo. Versículo 5 dice que apareció a Cefas, y después, fíjate lo que dice, a los 12. Hermanos, tal vez pudiera estar en duda si solamente se le hubiera aparecido a Pedro. Pero después de aparecerle a Pedro, dice la Biblia que se le apareció a los 12 apóstoles.
Hermanos, te recuerdo que afuera de la tumba habían puesto soldados para que no se llevaran su cuerpo, porque había muchos opositores tratando de decir que su resurrección era una falacia. Pero hermanos, tenemos testigos oculares. Pedro fue el primero. Después vemos a los 12 apóstoles. Y por si quedaba dudas, versículo 6, mira lo que dice. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez. No solo a Pedro, no solo a los apóstoles, se le apareció a 500 hermanos. Fíjate lo que dice, de los cuales muchos viven aún. Lo que Pablo está tratando de decirle a la iglesia de Corinto en ese tiempo es: nosotros lo vimos, aún hay aquellos 500 hermanos que se le apareció Cristo, están vivos, ve y pregúntales. Dice la Biblia, y otros ya duermen. Versículo 7. Después se apareció a Jacobo. Jacobo es Santiago, el medio hermano de nuestro Señor Jesucristo, quien tuvo una parte muy importante en la iglesia en Jerusalén. Hermanos, y toda su conversión, su vida, hermanos, fue porque había visto a Cristo resucitado. Versículo 8. Y al último de todos, como a un abortivo, mira lo que dice Pablo, me apareció a mí. Pablo dice, yo te testifico que yo vi a Cristo resucitado. Hermanos, es un tesoro, 1 Corintios 15. Y hermanos, yo creo que dentro de estos textos, él testificaba y decía, ¿sabes? Yo antes no me llamaba Pablo, antes me llamaba Saulo. Y yo solía perseguir a la iglesia de Dios. Y él hablaba del cambio ocurrido en su vida por una razón. Por la resurrección de Cristo, hermanos. Saulo iba camino a Damasco aquel día. Un resplandor de luz del cielo le rodeó y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él le dijo, ¿quién eres, Señor? Y le respondió, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y vemos aquel glorioso día, hermanos, que Saulo encontró a Jesucristo. Y después Dios le cambió hasta su nombre y lo hizo el apóstol Pablo. Y el cambio en su vida fue porque vio a Cristo resucitado, hermanos. Versículo 9 y 10, fíjate el testimonio que Pablo da, verso 9. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía la iglesia de Dios. Versículo 10, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero con cuidado dijo, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Pablo dice, hay muchos testigos oculares y de esos testigos también yo soy uno. Yo antes perseguía a la iglesia y ahora le estoy sirviendo. Pablo decía y testificaba que no era por su esfuerzo religioso, sino por la pura gracia de Dios vertida en su vida, hermanos. Pablo testificaba que su cambio no era por una sinagoga, no era por una iglesia, no era por algún rito aprendido, sino por el poder del evangelio, hermanos. Es por su gracia que el día de hoy somos cristianos. Es por su gracia que esta mañana creemos que este libro es inspirado y preservado por Dios. Es por su gracia que nos ha mantenido fieles hasta el día de hoy, hermanos. Cualquier cambio, Pablo se lo atribuyó a la gracia de Dios y al poder del evangelio. Algunos creían en la resurrección de Cristo y otros no creían. Versículo 11 dice, porque o sea yo o sean ellos, así predicamos. Y Pablo dice, y así habéis creído. Para muchos en el mundo, el día de hoy es un día más. Sin el virus simplemente sería un día vacacional, y con el virus es un día más para quedarse en casa, pero no para el pueblo de Dios. No, no es un día más, ni es un domingo más, es el domingo más glorioso, es el domingo de resurrección, hermanos. Un día de gran victoria del pueblo de Dios, hermanos. La resurrección de nuestro Salvador. Los primeros pasajes, hermanos, los primeros 11 versículos, Pablo nos declara, hermanos, lo que es el evangelio y nos sustenta la veracidad del evangelio. Después
nos empieza a desglosar la importancia de la resurrección o las consecuencias de no creer en la resurrección. Versículo 12 dice la Biblia: pero si se predica que Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? ¿Ves el conflicto que Pablo tenía en esta iglesia de Corinto? Que algunos decían que Cristo no había resucitado ni que existía la resurrección. Verso 13: porque si no hay resurrección de muertos, Cristo no resucitó. Versículo 14, fíjate, hermanos. Y si Cristo no resucitó, fíjate lo que empieza a decir: vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Pablo empieza a decir esto de la resurrección de Cristo, hermanos, es tan importante porque si no la predicación estaría vacía, la predicación no tendría poder, la predicación no tendría influencia, la predicación no pudiera transformar vidas. Estaríamos perdiendo nuestro tiempo esta mañana, yo al predicar y tú al escuchar, si Cristo no hubiera resucitado. Pablo les dice: la predicación sería vana. No solamente dice que la predicación sería vana, verso 14, sino que también sería vana vuestra fe. ¿Por qué poner nuestra fe en un muerto? ¿Cómo nos oiría si no resucitó? Hay una historia muy bonita que me gusta recordar, hermanos, que un maestro les dejó de tarea a sus alumnos hacer una biografía de un hombre importante en la historia de esta tierra. Aquel niño fue a su casa y le hizo sobre la historia de Jesús. Llegó a la escuela y le pregunta a la maestra: ¿a quién has escogido tú? Y le dice: yo escogí a Jesús, maestra. Y la maestra le dice: no, hijo, te equivocaste. Hablábamos de personajes vivos. Y le dice: no, maestra, quien se equivoca es usted, porque Jesús sí está vivo. Dios nos dé la fe de aquel pequeño niño, hermanos, que su héroe es Jesucristo, hermanos. Versículo 15 nos empieza a decir Pablo qué hubiera ocurrido sin la resurrección de Cristo. Y nos dice, verso 15: y somos hallados falsos testigos de Dios. Los discípulos hubiesen sido mentirosos, falsos testigos. Todo esto sería una falacia. Hermano, ¿acaso los discípulos mentían? Por supuesto que no. ¿Qué se ganaban los discípulos con dar un evangelio que no fuese veraz, hermano? Los apóstoles fueron humillados, martirizaron, por supuesto que su mensaje no era una mentira. Hermanos, estuvieron dispuestos a morir por la fe del evangelio. Otros de ellos dejaron la pesca y sus vidas transformadas por predicar el evangelio. Versículo 17 dice: y si Cristo no resucitó, fíjate, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Si Cristo no hubiera resucitado, hermanos, el día de hoy sería un día tan triste. Todos seríamos siendo pecadores, hermano. Ahora yo sé que nadie es perfecto, pero seguiríamos teniendo que pagar la consecuencia de nuestro pecado. Pero si Jesús no resucitó, no tendríamos el perdón, hermanos. No tendríamos la esperanza de la vida eterna. Todos tendríamos que ir y morir en el infierno. Sin resurrección no hay evangelio. Sin evangelio no hay salvación. Y sin salvación no hay vida eterna, hermanos. La muerte tendría dominio sobre el Salvador y sobre su creación. Todo se terminaría siendo cremados o enterrados. Y la muerte dominaría. Si Cristo no resucitó, todo lo que acabo de decir sería cierto. Sin embargo, hermanos, Jesús sí resucitó y Jesús vino a darnos el evangelio. Verso 19, hermanos, dice: si en esta vida solamente esperamos en Cristo, sin creer que resucitó, está hablando, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Esa palabra conmiseración es un sentimiento de pena o desgracia. Hermanos, el pueblo cristiano sería detrás de una ilusión si no hubiese existido la resurrección, y seríamos la gente más digna de lástima. Y después me encanta el
tono de voz que le da el apóstol Pablo al mensaje predicado. Y dice el verso 20, hey, escúchenme bien, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Hermanos, qué texto, hermanos. Mas ahora Cristo ha resucitado, hermano. Gloria a Dios. Hermanos, que nuestra fe no es vana, está en un Dios vivo. Nuestra predicación no es vana, y no por quien predique, sino por de quien se predica, mis hermanos. Ahora Cristo ha resucitado. Y después nos dice, fíjate, hermanos, primicias de los que durmieron es hecho. La resurrección de Jesús, hermano, nos garantiza nuestra misma resurrección. No dice unigénito como cuando habla de Dios en Juan 3:16, el unigénito del Padre. Habla de primicia, el primero. La resurrección de Cristo es el primero entre toda su creación, hermanos. La resurrección de Cristo nos demuestra que existe una vida después de la muerte, hermanos. Versículo 21 nos da un ejemplo, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, hablando de Adán, también por un hombre la resurrección de los muertos. 22, porque así como en Adán todos mueren, hermanos, todos vamos a morir por la culpa del pecado de un hombre. Cuánto más por la resurrección de Cristo resucitaremos con Él los que hemos depositado nuestra fe y confianza en el Señor. Dice, también en Cristo todos serán vivificados. Verso 23. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, fíjate cómo lo dice otra vez, las primicias. Y luego, ¿quiénes dice ahí, hermanos? Los que son de Cristo, hermano. Los que están en Cristo son nueva criatura, y te recuerdo que eso somos tú y yo, hermanos. Y después dice, en su venida. Verso 24 dice, luego al fin, cuando entregue el reino de Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, y aún el mismo enemigo era la muerte. Verso 26 nos dice, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, hermanos. Por eso nos dice la Biblia, hermanos, que vale la pena vivir por convicciones, vale la pena la vida cristiana, vale la pena guardarnos del pecado, vale la pena vivir en santidad, porque Cristo está vivo, hermanos. Verso 31 dice la Biblia, os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en el Señor Jesucristo, que cada día muero. Si Cristo no hubiera resucitado, hermanos, pues pongámonos borrachos y hagamos lo que sea. Pero Pablo dice, no, yo testifico que Él está vivo, así es que viviré de una manera que le honre. Por eso dice el siguiente texto, versículo número 32. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, hace una pregunta que me aprovecha. Si los muertos no resucitan. Pablo dice, si no resucitan, pues comamos y bebamos, que mañana moriremos. Si Cristo no resucitó y si yo no voy a resucitar, vivamos como sea. Pero no, dice Pablo, Cristo sí ha resucitado y también nosotros. Así es que vivamos de una manera piadosa para agradar a Dios, hermano. Porque un día nos pararemos delante de nuestro Señor, hermanos. Pablo trata, hermanos, de darnos una ilustración para que nuestra mente finita comprenda la grandeza de la resurrección en el verso 35. Y semeja la resurrección a una semilla. Verso 35 dice la Biblia, pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Y tal vez muchos se pueden hacer esa misma pregunta esta mañana y decir, bueno, ¿qué voy a resucitar con el mismo cuerpo? ¿De qué me están hablando? Y Pablo estaba tratando estos problemas doctrinales, hermanos, con esta iglesia. Versículo 36, fíjate cómo les dice Pablo, necio, necio. Lo que tú siembras no se vivifica, ojo hermanos, sino muere antes. Cuando tú plantas una semilla, hermanos, y si tú vas a tu jardín, haces un pequeño huequito y le pones la semilla y la cierras, es necesario que la semilla muera para que salga la planta, hermanos. Y versículo 37 dice, y lo que siembras
no es el cuerpo que ha de salir, fíjate, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. En otras palabras, cuando nuestra vida física muera, será ese grano que cae en la tierra. Pero cuando el grano muere, hermanos, y se abre ese granito, crece un árbol. Y lo que Pablo les explicaba es que un día nuestra vida acabará, pero un día se abrirá esa semilla y despertaremos en la eternidad, hermanos. Verso 42, hermanos. Dice la Biblia, así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, mundanalidad, y resucitará en incorrupción, hermano. Nuestro cuerpo es una semilla que morirá y despertará en la vida eterna. Y todos, hermano, mantendremos nuestro mismo cuerpo, pero transformado. Son parecidos a la semilla, hermano. La semilla, no vas a plantar una semilla de algo y se va a transformar en un árbol distinto. Mantiene su esencia la semilla. Mantendremos nuestra identidad, pero transformada. Sin embargo, en ese nuevo cuerpo que el Señor nos dará, ya nunca habrá lágrimas, lo explica Apocalipsis. Ya nunca habrá tristezas. Para que las hermanas se gocen, no van a tener arrugas, ¿verdad? 2, 3 le van a poner allá abajo, gloria a Dios, ¿verdad? Ya no te van a tener que gastar en cremas los hermanos, ¿verdad? Para sus esposas. Pero, hermanos, no sabemos la edad que tendremos. Algunos han pensado que tal vez serán 33 años. No sabemos, pero lo que sí sabemos es que ya no pasará el tiempo, hermanos. Hoy en día sí pasa el tiempo, pero, hermanos, en la vida eterna es eterna, hermanos. Será eternidad con el Señor. A ella no va a importar el dinero, las deudas, hermanos, nada. En el ataúd seremos un cadáver, pero cuando el cuerpo sea enterrado en deshonra, hermanos, y fíjate lo que dice la Biblia, resucitará en gloria. Bendita fe que nos ha dado Cristo. Es ahí cuando entra Mateo 13:43, cuando nos dice la Biblia, entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Versículo 43 dice la Biblia, se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Está hablando de nuestras vidas. Se siembra en debilidad. Hermanos, ¿cuánta debilidad sentimos en esta vida? Por eso es que tenemos que dormir. Pasamos un día, hacemos actividades y nos cansamos, hermano, y impresionante, a unos que han guardado la cuarentena, no has hecho nada y como quieras te tienes que dormir. Vaya que somos débiles. No hay nada más impotente que un cadáver. Y dice la Biblia que resucitará en poder. En el cielo nunca dormiremos, hermano. Vamos a ser como esos niños, ¿verdad? Algunos tal vez pueden testificar. Hay niños que traen pilas Duracell, que todo el día gritan, ¿verdad? Y nunca se duermen, hermano. Así como ese niño que grita y nunca se duerme, así vamos a ser tú y yo en el cielo, por la resurrección de Cristo. Verso 44 dice la Biblia, se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. No está hablando de nadie en específico, ¿verdad? Y algunos la van a poner hasta nombre. Pero nos habla de una palabra griega que es la palabra cuerpo natural. Cuando dice animal es como si dijera la palabra natural. O sea, este cuerpo, hermanos, este cuerpo físico está preparado para una vida terrenal, pero será adaptado para una vida eterna. En un cuerpo, fíjate cómo lo dice, espiritual. Ahorita no tenemos ese cuerpo, pero un día Dios nos dará ese cuerpo gracias a su resurrección. Versículo 50. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. Este cuerpo no está listo, hermanos. Este cuerpo es tan pequeño, la mente es tan pequeña que ni siquiera llega a entender la palabra eternidad. Este cuerpo no está listo, hermanos. Algunos aún llegarán hasta jugar nuestra idiosincrasia.
¿Y a poco crees que cuando mueras vas a ir al cielo? No, no solo la creo. Así me lo promete Dios. Es lo que la palabra de Dios nos enseña. Y Pablo aterriza la idea de la resurrección del creyente en el verso 51. Dice la Biblia: he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Hermanos, no todos van a dormir. Pablo decía, sabes, tal vez Jesucristo nos puede encontrar en esta misma vida y no tendremos que morir, sino simplemente ser arrebatados en el cielo. Y hermanos, el mensaje sigue siendo vigente. Cristo puede venir en cualquier día, hermanos. No todos morirían, pero sí todos seremos transformados. Versículo 52 dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final de la trompeta, hermanos, dice la Biblia que será ese cambio como un abrir y cerrar de ojos. Quisiera que lo hagas en tu casa, hermano. Quiero que parpadees, hermano, a la cuenta de 3, 2, 3. ¿Viste qué rápido, hermanos? Dice la Biblia que así será nuestro cambio. En un abrir y cerrar de ojos. Versículo 53 dice, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y entonces, hermanos, sabiendo lo que a Pablo acaba de decir en estos versículos, ¿cómo debe vivir un cristiano? El cristiano, hermanos, puede enfrentar un futuro seguro, aún en el escenario más negro, que es la muerte. Verso 54, fíjate lo que dice. Y cuando esto corruptible, hablando de nuestro cuerpo físico, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Y hermanos, dice, más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, y solamente un cristiano puede hablar en el mismo contexto de la palabra muerte con la palabra victoria. Hermanos, la muerte en este mundo juega el papel más oscuro. Es el más grande enemigo. La muerte nos envía avisos. A veces te duele un poco el cuerpo. A veces te haces un análisis. Aún estos días, hermanos, con el virus. ¿Sabes que la gente no le tiene miedo al virus? La gente le tiene miedo a lo que el virus provoca. Ojo, hermanos. Si el virus simplemente te diera dolor de cabeza, pues todo el mundo saliera de su casa. Pero si el virus te da la muerte, nadie sale de su casa. Lo que me hace saber que lo que el hombre más teme en esta vida es la muerte. Un día, hermanos, todos y cada uno de nosotros veremos a ese tirano, a ese enemigo llamado la muerte. No importa quién seamos, cómo nos llamemos, a qué nos dediquemos, todos y cada uno de nosotros enfrentaremos la oscura muerte. Pero un día, cuando Cristo nos llame, y hermanos, y pasemos lista delante de Dios, y lleve nuestro cuerpo a un ataúd, hermanos, es cuando podremos decir en nuestro cuerpo glorificado, y le podremos decir, hermanos, tal vez la gente no nos oirá, pero diremos, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh muerte, tu victoria? Más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Salvador Jesucristo. Lo único triste de esta grande y grata noticia es que no todos tienen esa victoria. De hecho, la mayoría de este mundo, hermanos, me atrevo a asegurar que hoy
Algunos hasta le llaman el día del conejo de Pascua, hermanos. No tienen, no comprenden la importancia de la resurrección de Cristo y menos la resurrección de sus mismos cuerpos. Hermanos, y si alguien no se arrepiente, verso 16, mira lo que dice el 16, porque, versículo 16 dice, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Hermanos, si alguien no pone su fe en Cristo, hermano, va a morir eternamente. El día que encuentres que des tus cuentas a Dios, si no has puesto tu fe en Cristo, irás al infierno. Una vez dije esta frase: el infierno está lleno de gente buena, que nunca se arrepintió ni puso su fe en Jesús. Pero el cristiano, el Hijo de Dios, hermanos, cuando llegue delante de la presencia de Dios, y hermanos, tal vez el veredicto también es: has pecado, porque hemos pecado. Sin embargo, antes de Dios dar esa sentencia de juicio, a lo lejos, hermanos, se van a empezar a acercar unas manos. Y esas manos tendrán unos huecos. Y esos huecos se pondrán en nuestro lugar. Y van a decir delante de Dios: yo morí por Él para perdonar sus pecados. Y hermanos, nuestra salvación, nuestra entrada al cielo, descansa en el Evangelio. La muerte, la sepultura y la resurrección de Jesús. Hermanos, por eso cómo no amar a Jesús, por eso cómo no cantarle a Jesús, y por eso cómo no servirle a Jesús. Y por eso termina el último versículo, hermanos, versículo 58. Fíjate lo que dice para terminar el mensaje. Así que lo que significa es, dicho lo anterior, así que, hermanos míos amados, estar, número 1, firmes. Número 2, constantes. Número 3, creciendo. ¿En qué áreas debo crecer, pastor? En la familia, en mis deseos. Y no, hermanos, aunque sí debemos hacerlo, es muy explícita la Biblia en qué debo estar firme, en qué debo estar constante y en qué debo estar creciendo. Léelo en tu Biblia, hermano. Dice la Biblia: creciendo en la obra del Señor siempre. Aunque haya pandemia, tú, hermano, delante de Dios debes seguir creciendo en la obra de Dios siempre. Y dice, sabiendo. Oh, hermano, tú debes saber a quién estás sirviendo este día. Sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Hermano, no solamente pienses en la gloriosa resurrección de Jesús y en la gloriosa resurrección que tú y yo tendremos, sino en servir a aquel que dio su vida para perdonarnos, hermanos. Pregunta: ¿con nuestra vida, acciones y conducta reflejamos que creemos en Cristo resucitado? ¿Estás creciendo en la obra de Dios? ¿Sirves a otros y sirves a tu iglesia? Dios abra nuestro entendimiento, hermanos, para que nuestra vida sea congruente con la resurrección de Jesús. No me queda más que decir, hermanos, más que alabado sea Cristo. Alabado sea Cristo, hermanos. Toda nuestra vida, hermanos, todo es por este día. Muerte, sepultura, resurrección. Vivamos con eso en mente. Vamos a cerrar nuestros ojos ahí en nuestro hogar. ¿Por qué no le agradeces su sacrificio por ti? El piano comenzará a tocar. Gloria a Dios por la resurrección. ¿Por qué no le agradeces, hermano, que tenemos el Evangelio? ¿Por qué no le agradeces esos 3 puntos, hermano? Ahí en tu casa dile: Padre, gracias porque diste tu vida por mí. Gracias porque fuiste desechado y despreciado. Gracias que fuiste un varón de dolores. Gracias que tomaste el trago amargo que yo debía beber. Gracias por tu muerte.
Gracias por tu sepultura, Señor. Gracias que en aquellos 3 días calmaste la santa ira de Dios. Oh, pero Señor, gracias porque resucitaste. Gracias porque aquella tumba sigue vacía en testimonio de que has vencido a la muerte. Y tu resurrección, Señor, me garantiza mi resurrección, de que el día de mi muerte yo también iré contigo a tu presencia. Por eso dice así que, hermanos, estemos firmes. Hermano, no niegues tu fe. Párate por Dios aún en estos días difíciles. Párate firme. Sé constante, hermano. Sé fiel en tu caminar con Dios y sé fiel a tu Dios. Y después, hermano, sigue creciendo. Y te dicen que debes crecer. Crece en la obra de Dios, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. No te canses de hacer el bien, mi hermano, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Bendito Hijo de Dios, hermanos. Padre, gracias te damos porque eres tan bueno. Gracias por este día, Señor, tan especial. Te pido, Señor, que nos ayudes a pensar en ti este día y nos ayudes, Señor, a servirte de una mejor manera. Gracias porque estás vivo, Señor. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Les voy a invitar, hermanos, a que entonemos este hermoso himno titulado Porque Él vive. Hermanos, gracias a Dios que nuestro Salvador está vivo. Por ahí les van a estar apareciendo las letras del himno en la pantalla para que puedan entonarlo con nosotros. Y ahí desde tu casa, hermano, cántale a Cristo. Él vive. Cantemos. Dios nos envió a su Hijo Cristo, Él es salud, paz y perdón, vivió y murió por mi pecado. Vacía está la tumba porque Él triunfó, porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él. Grato es tener a un tierno niño, tocar su piel, gozo nos da, pero es mejor la dulce calma que Cristo el Rey nos puede dar, pues vivo está. Porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él. Yo sé que un día el río cruzaré con el dolor, batallaré y al ver la vida
suyo.